Mateo capítulo 6, versículo 33. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Eh, Cuando usted y yo, hermano, estamos hablando, esta semana estuvimos hablando del Espíritu Santo y de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya hemos hablado del Espíritu Santo y pues nunca terminaríamos de hablar de Él porque Él es eterno. Amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo de Dios es eterno? Y Él juega un papel fundamental en la vida del cristiano. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay nada. Este es el tiempo del Espíritu de Dios, vuelvo y lo repito, como lo dice la palabra del Señor. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que está operando en nuestras vidas y el que va, hermano, a guiar y a direccionar nuestro caminar. Amén. Y aquí dice la palabra del Señor que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Si usted lee los versículos anteriores, está hablando Jesucristo sobre el afán y la ansiedad. Dice la Biblia que la gente, los gentiles, hermano, buscan y se afanan por qué han de comer, qué han de beber, qué han de vestir, qué han de tener para satisfacer el cuerpo exterior, la parte exterior del ser humano. Pero se preocupan de las partes externas, pero no se preocupan de la parte interna. Amén. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios. Y aquí es donde, hermano, muchos hemos cometido errores, porque pensamos de que Dios va a responder a una necesidad, y Dios no responde a una necesidad. Dios no responde a una necesidad, sino que Él va a responder, hermano, a una búsqueda. Amén. Dios no está comprometido con su necesidad, ni con la enfermedad que de pronto alguno pueda padecer. Él va a responder es a la oración, Él va a responder es a la búsqueda, va a responder a la fe, y va a responder, hermano, al que cree en Él. Amén. Gracias. Dios va a responder es a una búsqueda. ¿Cuántos saben que Dios sabe que hay muchas personas enfermas? Creo que sí. Dios sabe que hay mucha gente que tiene necesidad económica. Claro que sí. Dios sabe que hay personas que tienen sufrimiento. ¿Cierto que sí? Pero ¿por qué Dios no ha respondido? Porque Dios no responde a una necesidad. Dios no tiene un compromiso con su aflicción, ni con su necesidad, ni con la enfermedad. Ni Él va a responder porque usted necesite algo. Él va a responder es a la búsqueda que usted haga. No sé si me hago entender. Si usted ora, Dios te va a responder. Si no oro, Dios no te va a responder. Aunque tengas necesidad y aunque se esté muriendo en una necesidad. Si usted no ora, no busca de Dios, Dios no te va a responder. Porque Dios lo estableció así. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino responde es a la búsqueda de la persona, no a la necesidad. Porque si fuera por necesidad, el Señor se hubiera mudado, hermano, al África, como lo dije el jueves. En el África hay necesidad, ¿sí o no? Gente muriéndose de hambre. Si Dios respondiera a una necesidad, pues Dios se iba para el África y no hubiera necesidad. Y muchos dicen: pero pastor, ¿por qué muchas personas se mueren? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta necesidad si Dios existiera? Pues la Biblia dice que Dios no responde a una necesidad ni a una enfermedad. Él responde es al que lo busca. Dios responde es al que ora. Dios le responde es al que le cree. Amén, porque Dios se mueve es por fe. Cuando usted busca a Dios, está teniendo fe. Y cuando tiene fe, Dios se mueve por fe, no se mueve por necesidad. Usted y yo, para poder movernos en el reino de los cielos, para poder movernos en el cristianismo, usted y yo tenemos que empezar a conocer de Dios, a conocer a Dios, hermano, porque si no conocemos a Dios, créame que mucho cristiano por eso se ha frustrado. Mucho cristiano no ha obtenido un resultado. ¿Por qué? Porque no sabe cómo opera el reino de Dios. Y cuando usted y yo empezamos a conocer cómo opera el reino de Dios,
usted y yo vamos a ser más efectivos. Dígame amén o a cualquier cosa. Amén. Sí, hermano. Dios, hermano, Dios no va a sanarte porque estás enfermo. Dios no va a darte dinero porque estás en la pobreza. No. Él te va a sanar porque usted le clama a Él y Él te va a responder. Dios te va a dar dinero porque usted le pide a Él, le ora a Él, le cree a Él y Él te va a dar dinero. Y ni un amén. Bueno, yo sigo. Amén, Señor, a mí sí. Entonces Dios, hay gente que tiene necesidades, hermano, y no busca a Dios. Y al no buscar de Dios, pues Dios no va a responder, porque Él responde a una búsqueda. Entonces cuando yo empiezo a leer las escrituras y empiezo a conocer cómo es el procedimiento del reino de los cielos, yo voy a ser más efectivo, no le voy a dar golpes al aire, no voy a gastar tiempo, no voy a gastar energía, no voy a gastar juventud haciendo cosas que no voy a ser efectivo. Cuando yo conozco el reino sí voy a ser efectivo. ¿Por qué? Porque voy a ir directo a la vena, como dicen por ahí. Porque ya sé qué botones oprimir. Dios puede ver la necesidad que yo tenga, pero Él no va a responder por la necesidad que yo tenga, sino por lo que yo lo busque. Entonces, yo empiezo a buscar del Señor y Dios me empieza a responder. Él empieza a añadirme. Amén. El reino de los cielos responde a una búsqueda. Amén. Entonces, Dios va a venir, Dios se va a manifestar donde Él es honrado, donde Él es clamado y donde es creído. Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidieres al Padre, yo lo haré. Si yo no le pido al Padre, no te van a dar nada. Entonces, por eso hay personas que, hermano, están frustrados porque van a la iglesia o buscan de Dios, o cuando se acuerdan y quieren que les vaya bien, pero sin buscar de Dios. Es imposible, porque hay unas leyes y Dios mismo se rige por esas leyes. ¿No ve que Él es justo? Amén. Si usted y yo no buscamos de Dios, pues Él no se va a manifestar. Él no dijo: todo lo que sintieres, no, todo lo que pidieres al Padre en oración creyendo, yo lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo oro, Dios me responde. Esa es la fórmula. Esa es, hermano, el ABC del cristianismo. Ya si las personas quieren hacer otras cosas, pues ya lo pueden hacer, pero no van a encontrar respuestas. Por eso mucha gente, hermano, hoy en día yo escuchaba esa frasecita que el jueves la decía: Dios tiene más que darme que yo que pedirle. Es una frase de las tinieblas. Eso es una frase del diablo, hermano, porque dice que Dios tiene más que darme que yo que pedirle, y están enseñando a la gente a no pedirle a Dios, a no orarle a Dios. Amén. Cuando la Biblia dice que usted y yo tenemos que orarle al Señor, clamarle a Él, pedirle a Él. Si no le pido a Dios, si yo me lleno de rabia, de ira y no le pido, pues no va a suceder nada. Entonces hay mucha frustración, mucho reclamo, mucha gente cansada, hermano. Pastor, pero es que yo ya he clamado, yo ya he orado. Un punto que tenemos que tener en cuenta en el Señor es que hay que esperar. En el Señor hay que esperar. Si usted y yo no esperamos en el Señor, hermano, eso es lo que está agotando a muchos cristianos, porque no queremos esperar. Una vez a mi esposa, un señor le dijo una vez que el Señor no ha querido restaurarme el hogar. ¿Cuánto lleva orando, hermano? 6 meses. Y llegó ella y le dijo: ¿cuánto lleva usted, cristiano? 6 meses. ¿Y cuánto lleva usted? ¿Cuántos años tiene usted? 50. Pues el Señor le esperó 49 años y 6 meses. Y usted está esperando 6 meses y ya está cansado. Dios lo esperó 49 años. Pues a veces uno quiere las cosas es ya. No, hermano, hay que esperar. Todo tiene un tiempo. Dios va cuadrando las cosas, cuadrándolas. Las va cuadrando. Dios no es un Dios de la carrera. Estaban discipulados ese señor y quería. Entonces él se puso a esperar, le oró al Señor y le restauró su hogar. Hermano, la situación económica: pastor, ¿qué hago? Esta situación no me quiere cambiar, estoy buscando el Señor. Espérese. Y nos esperamos en el Señor, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí, me oyó y me hizo sacar del lodo cenagoso. La paciencia hace que Dios mueva su mano poderosa. Mientras que yo espero, entre más yo espere, más Dios va a mover su mano.
Entre menos espero, Dios no va a mover la mano, se va a demorar más. Porque Dios no se mueve en el afán. Dios no se mueve hermano, en las carreras. Uno no puede carrerear a Dios. Uno quiere como que carrerar. A ver, Dios, a ver, hágale, pues hágale. ¿No es que Él es Dios? Nosotros somos una partícula de polvo en todo el universo. Él es Dios. Él tiene los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe en qué tiempo. Él ya tiene la hora, el día, el año en que todo se va a empezar a cuadrar. En donde su familia va a llegar a los pies de Cristo, en donde la economía va a ser cambiada, en donde los matrimonios van a ser restaurados. Amén, nomás. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Todo tiene su hora. Todo tiene su hora. Sino que a veces uno quiere las cosas a las carreras. Entonces, el reino de los cielos no funciona, hermano. No va a suceder porque usted y yo lo necesitamos. El reino de los cielos va a funcionar es porque usted y yo lo vamos a buscar. No es porque lo necesitemos, es porque lo busquemos. Amén. Entonces la gente piensa que porque tiene una necesidad, Dios está comprometido en que tiene que responderle. No, si yo lo busco, Dios me va a responder. Así funciona el reino de los cielos. Entonces cuando yo empiezo a entender cuál es la mecánica del reino de los cielos, yo ya empiezo a ser más efectivo. Y esto muchas personas no lo conocen, porque piensan que Dios va a responder a la necesidad y no, hermano, a la búsqueda. Amén. Entonces llevan cristianos de años buscando un milagro, buscando una respuesta, hermano, y no la obtienen. ¿Por qué? Porque no han buscado de la manera correcta o no han sabido esperar. Amén. Acuérdese que Dios no tiene compromiso con nuestras necesidades, sino con su palabra. Amén. Y cuando entendemos la mecánica del reino, entonces usted y yo vamos entendiendo, o sea que hay que buscar al Señor. Y para poder buscar al Señor necesitamos ¿de quién? ¿De quién necesitamos? Del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, como lo decía al principio, juega un papel fundamental en esta época, en este tiempo. Y usted dirá, pero pastor, yo no lo conozco, o yo no lo he sentido, o lo he sentido por momentico, pero no más, o hace tiempo no lo volví a sentir, pero no sé, ¿con qué se come eso, pastor? Pues el Espíritu Santo es una persona. Amén. Y como hablábamos, hermano, el jueves, vamos a leer Génesis capítulo 1. Mientras que busca Génesis, hermano, el jueves hablamos de que el pueblo de Israel le clamó a Dios por la esclavitud con Faraón, y Dios le levantó a Moisés. Si el pueblo no hubiera clamado, no los hubiera levantado a un libertador. ¿Sabía Dios que estaban en esclavitud? Sí, pero hasta que el pueblo no clamó y no buscó de Dios, ahí sí no le levantó un libertador como Moisés. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire que aquí habla del principio. El principio, hermano, de todo está el Espíritu Santo. Antes de cualquier cosa, el principio de todo tiene que estar el Espíritu de Dios en su vida. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No encontraba un lugar donde reposar, no encontraba un lugar donde sentarse, donde descansar, donde asentarse. Y así pasa con mucho cristiano hoy en día, hermano, de que el Espíritu de Dios no ha podido habitar en una persona. La persona no ha podido ser su casa al Espíritu de Dios porque el Espíritu Santo no ha encontrado donde reposar. Él está buscando un lugar donde asentarse. Él ya no se quiere, hermano, estar de aquí para allá, sino que él quiere asentarse en un lugar, permanecer, como dice Juan capítulo 1, versículo 32, que sobre el cual el Espíritu de Dios descienda y permanezca. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando yo entiendo de que el Espíritu Santo está buscando un lugar donde reposar, un lugar donde quedarse, yo tengo que entender de que yo tengo que ser ese corazón donde el Espíritu Santo necesita habitar. Pastor, ¿y para qué necesitamos eso?
Porque si el Espíritu Santo empieza a habitar dentro de ti, ahora vamos a ver una cantidad de cosas que van a empezar a suceder y una cantidad de cambios que usted va a empezar a experimentar cuando el Espíritu Santo de Dios reposa en una persona. Amén. Muchas personas tienen el mover, sí, hay un mover del Espíritu Santo, pero no permanece el Espíritu de Dios en esa persona, no permanece. Se me pararon los pelitos, sentí unas cosquillas, sentí una emoción, sentí muy chévere un rato, pero el Espíritu de Dios no se quedó, no permanece. ¿Por qué no permanece, pastor? ¿Por qué no permanece? No se queda. Porque usted y yo tenemos que empezar a revisarnos. Cuando usted ya empieza a conocer que el Espíritu de Dios está buscando un cuerpo donde quedarse, usted tiene que buscar sobre quién reposó el Espíritu de Dios y sobre quién permaneció. Y ahí es donde nos vamos con Jesucristo. En Jesucristo fue que permaneció el Espíritu de Dios. Y tengo que mirar qué fue lo que hizo Jesús para que ese Espíritu Santo permaneciera en Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Porque ese es el ejemplo a seguir. Yo cuando leo la Biblia, yo empiezo a darme cuenta qué es lo que tengo que hacer para que el Espíritu Santo permanezca en mi vida. Amén. Entonces, lo primero que hizo Jesús en ese acontecimiento, hermano, al principio, después de haber sido bautizado, que se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo de Dios como paloma y la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo primero que hizo Jesús fue humillarse, ser humilde, hermano. La humildad, la humillación hizo que el Padre hablara. La obediencia, la humillación, porque el obedecer eso es humillarse. La otra vez, hermano, en el Jordán, cuando estaba bautizando Juan el Bautista, hermano, se bautizaba un poco de gente que tenía muchos pecados. Se bautizaban centuriones, se bautizaban una cantidad de gente que estaban llenos de pecados, hermano. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Él estaba haciendo fila ahí, haciendo fila para hacerse bautizar. Sí, el Hijo de Dios, haciendo fila para bautizarse. Y esa humillación, esa humildad, esa obediencia del Señor Jesucristo hizo que los cielos se abrieran. Y cuando usted y yo empezamos a obedecer y empezamos a tener humildad, hermano, ¿qué va a pasar? Pues el Espíritu Santo va a empezar a morar en ti, va a permanecer en usted. Ya vamos entendiendo unos aspectos de cómo hacer que el Espíritu Santo permanezca. Amén. La obediencia, la humildad. Pero usted dirá: pastor, ¿pero qué me quiere decir con eso? ¿Para qué sirve el Espíritu Santo de Dios? Vamos a leer, hermanos, Romanos capítulo 8, que hablamos el jueves. Dale un breve resumen. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted dirá: pero son como que 3 versículos que como que no tienen nada que ver, porque cuando uno los lee, hermano, pareciera que no tuviera nada que ver, pero aquí es donde el Señor tiene que darnos revelación. Nos da revelación porque dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y sigue con el versículo que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Présteme atención. Cuando usted y yo, para ser guiados por el Espíritu de Dios, primero tenemos que comunicarnos con Él, ¿cierto que sí? Y decirle: Espíritu de Dios, ¿será que hago este negocio? ¿Será que no lo hago? Usted está teniendo en cuenta al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué pasa cuando usted tiene en cuenta al Espíritu Santo de Dios? Va a activar dentro de ti una confianza y una seguridad de que tú eres un hijo de Dios. Vas a empezar a sentir la paternidad de Dios, que es algo muy aparte al poder del Espíritu Santo. Porque yo conocí y conozco, hermano, personas, pastores, evangelistas, que Dios los usa en sanidades, hablan en lenguas, predican,
Se ganan gente para Cristo y les da miedo andar en moto porque de pronto los atropella un carro. No sé si usted de pronto ha conocido a esas personas. Esas personas miedosas, hermano, con unos temores y unos miedos. Y eso no tiene que ver nada con la unción. Porque, hermano, gente que Dios los usa en milagros y los usa con el poder del Espíritu Santo, pero la paternidad, están pocos en paternidad. Una cosa es la paternidad y otra cosa es el poder de Dios. La paternidad, cuando usted se le revela la paternidad, usted siente una seguridad y una convicción de que usted no le va a pasar el nada, hermano. Es una seguridad. Los temores se van para la porra. Aquí dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que la identidad, la paternidad, hermano, va a venir esa seguridad cuando usted empieza a pedirle la guía al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, esta relación me conviene o no me conviene. Espíritu de Dios, este negocio lo hago o no lo hago. No me dejes engañar. Señor, ¿qué hago? ¿Qué ropa quieres que me coloque? ¿Qué comida quieres que haga? Pastor, esas cosas. Ahí usted va a empezar a desarrollar una relación con el Espíritu de Dios, hermano, y al último usted lo empieza a escuchar. Y si usted empieza a escuchar al Espíritu Santo de Dios, hermano, su vida no vuelve a ser la misma. Usted, hermano, va a sentir una seguridad y una confianza de que usted no le va a pasar espero nada, hermano. Créame que el miedo, hay gente que mantiene con unos miedos, ay, me van a robar, ay, me van a matar, ay, me voy a accidentar. Hermano, todos esos temores hay que echarlos fuera. Miedo a quedarse solo, miedo a quedarse sola, ay, ¿yo qué voy a hacer? Y yo qué, hermano, eso es falta de paternidad. La paternidad es, hermano, esa seguridad, esa confianza de que su padre está a su lado. Eso era lo que separaba al apóstol Pablo y decía, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es lo que sentían los antiguos. Porque hoy en día la gente está llena de temor. Mire lo que dice, por eso es que dice la palabra. Por eso dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Sabe por qué la gente está con temores? Porque no han recibido la paternidad de Dios. ¿Y por qué no han recibido la paternidad de Dios? Porque no son guiados por el Espíritu Santo. Cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu de Dios, Dios, el Espíritu a cambio te va a dar la paternidad. Te va a hacer sentir hijo. Y aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Hermanos, es que para decir esas palabras, ellos no lo dijeron por decirlo, porque eran charlatanes. Era porque esa gente sentía esa seguridad y esa convicción. Ahora hay dos cosas, como lo decíamos el jueves. Una cosa es tener la información y hablar de información, y otra cosa es sentir lo que usted está hablando. Una cosa es usted hablar de la seguridad de Dios y otra cosa es usted sentirse seguro en Dios. Porque hay gente que puede predicar de fe, pero no tiene fe. Hermano, hay gente que puede predicar de seguridad y no tiene seguridad. Hay gente que no se siente, hermano, con tranquilidad ni con seguridad. Hay gente que le empieza a faltar el dinero y se empieza a desesperar. Por eso dice el Señor Jesucristo, no os afanéis qué habéis de comer o qué habéis de beber. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Busque a Dios, que todo eso le va a venir por añadidura. Busque. Pero la gente no quiere buscar, la gente quiere que le vaya bien sin buscar de Dios. No existe. Entonces, cuando yo tengo en cuenta el Espíritu Santo, hermano, usted esos temores, ese miedo, esa tristeza, esa soledad, ese vacío, se le empieza a ir para la porra, esa depresión, todo eso se empieza a alargar de la vida de las personas en que está operando eso. Esa tristeza, esa soledad, esa opresión, eso se empieza a ir. ¿Por qué? Porque usted empieza a desarrollar una relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo a cambio te da esa seguridad. Te empiezas no a saber, sino a sentir de que usted es una persona importante. Cuando usted, es que esa palabra, que el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios, hermano, esa palabra testimonio es de que te da esa seguridad de que usted es un hijo de Dios. Si usted se siente hijo, usted se siente heredero también. ¿Cierto que sí? Hermano, muchas personas, hay muchos cristianos frustrados, muchos cristianos, hermanos, con temores, con miedos, con inseguridades. ¿Por qué? Porque no tienen la paternidad. Hablan en lenguas, oran, predican,
oran por las personas, se sanan, pero no sienten la paternidad, hermanos, se sienten con una inseguridad terrible. Es una inseguridad para emprender algo, para hacer algo, son inseguros porque les falta la paternidad de Dios. Y eso es importante. La paternidad, hermano, la palabra padre, uno de los significados es dador de vida, fuente de vida. Amén. Usted se siente, hermano, con esas ganas de vivir, con esas ganas de ustedes, hermano, de comerse el mundo. Y les voy a contar un testimonio. Cuando yo empecé en las casas de bendición en Palmira, nadie, abrieron una casa en un barrio que era peligroso, hermano. Era un barrio que era peligrosísimo. Tenía que entrar la gente con un cuchillo clavado en la espalda. Es broma. Mire, allá no iba nadie. Eso parecía el Medio Oeste. Eso extorsionaron todos los negocios y los cerraron. Los cerraron. Eso parecía, hermano, el Medio Oeste. Cuando uno llegaba a las 6 de la tarde, eso, todas las casas, todos los negocios cerrados. Y el viento así. ¿Serio? Estaba todo, hermano, cerrado. A las 6 de la tarde no había un alma en la calle. Eso le habían dicho al uno, al otro, para que fuera a ser líder de esa casa de bendición. Nadie quería. Yo no sabía, yo me vine a dar cuenta fue después. De que yo no fui ni la primera opción, ni la segunda opción, ni la tercera opción, ni la cuarta opción como David. Vine a ser como la octava opción, pero la opción de Dios. Amén. Y me nombraron director de la casa de bendición de ese lugar. Yo contento, amén, gloria a Dios. ¿No le da miedo? No, miedo, ¿por qué? Yo voy a predicar la palabra del Señor. Y llegamos allá, hermano. Llegamos allá a la casa a la casa. Empezamos a orar, a evangelizar a las personas, hermano. Y después de un tiempo los negocios abrieron. Hay Ara, hay De Uno, hay Olímpica, hay, hermano, puros supermercados. Dele la gloria a Dios. Pero eso no es lo más maravilloso de eso, hermano, sino de que yo me ponía a pensar y yo decía, Dios mío, allá cogían y mataban a la gente, hermano, no valía ni un tiro, como dicen por ahí. Eso, el que entrara allá que no era del barrio, eso, hermano, lo mataban por deporte. Extorsiones, si habían líneas invisibles de un barrio para acá, era la Comuna 1, no podían pasar para el barrio de acá tampoco. Y empezamos en esa casa de oración, de bendición, hermano, allí. Y empezaron llegando las personas, a evangelizar las personas. Empezaron a llegar hasta 150 niños tuvimos. Los sábados, 40 adultos. Y los miércoles, en los barrios del frente, hermano, en una caseta teníamos 90 adultos y 100 niños. Y me decían, ¿usted va a pasar para ese barrio allá? Sí, ¿por qué? Es que no pueden pasar de aquí para allá, ya lo matan. Y pues muero haciendo la obra del Señor. Voy más rápido para el cielo, mejor. Y cuando, hermano, yo voy y empiezo, ni una moneda de 200 me llegaron a pedir allá. Y allá robaban a la gente, hermano. Allá robaban a la gente, allá antes me cuidaban. Cuando yo llegaba allá, uy, hermanito Luis, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Yo llegaba y les dejaba la plata para que vea, tomen gaseosa. No, 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 no. Uy, no, están extorsionando al hermano Luis. No, 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 no. Decía. Yo decía, no, yo les quiero regalar por una gaseosa. Les compraba la gaseosa, hermano, y el pan. Uy, gracias. Ore por mí para que no me maten. Una vez oré por todos unos sicarios, como 20 sicarios que estaban ahí, hermano, una banda que le llaman los 300. Oré por ellos. Yo le dije, Padre, guárdalos, Señor, que no los maten. Pues ellos contentos. Claro. Señor, que no los maten, Señor, que no permitas que mueran sin conocer tu palabra. Guárdalos. Señor, que ellos te puedan conocer. Ellos contentos, hermano. Y el jefe de la banda después fue a asomarse allá a mirar a ver cuando yo estaba predicando, me escuchó un rato y se fue. Él había matado mucha gente allí. Nadie le decía nada. Él me había podido matar ahí ya. Pero, hermano, cuando uno empieza a percibir la paternidad de Dios, esas inseguridades, esos miedos, esos temores se empiezan a ir. Usted, hermano, nada ni nadie te hace mover. Usted se vuelve inamovible. Le da una seguridad y una confianza, hermano, que aunque no tengas poder, usted no lo mueve nadie de allí. Por eso le digo que es más importante. El poder es muy importante, pero hay cosas que van por encima del poder. Uy, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, la paternidad de Dios, el carácter, el amor.
y clamemos también por el poder. Pero la gente desarrolla el poder, pero no desarrolla el carácter, ni la madurez, ni la paternidad. Son cosas que le están costando hoy en día a muchos cristianos. ¿Por qué cree que pastores con poder, pastores con unción, hermano, empiezan a caer por allá en adulterios, sin cantidades de cosas raras? ¿No ha visto usted esos escándalos tan vergonzosos, hermano, que hasta pido perdón por eso? Porque, hermano, no saben quiénes son en Cristo Jesús. No saben. Y no es por el talento humano. Yo sé que Dios lo guarda a uno es por su misericordia. Lo guarda a uno de la mujer ajena. Lo guarda a uno, hermano, de cualquier pedofilia o gerontofilia o cualquier, hermano, avaricia. Es la voluntad de Dios, es la misericordia de Dios. Pero cuando usted se enfoca en conocer al verdadero Dios, hermano, no solamente el Dios que da poder, sino la personalidad del Espíritu Santo, sus atributos, la paternidad de Dios, usted empieza a ser un cristiano completo. Hoy en día hay muchos cristianos incompletos, pero estamos aprendiendo, ¿cierto que sí? Estamos aprendiendo, ¿sí o no? Entonces, cuando usted empieza a entender, mire la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él empieza a convencerte de que tú eres un hijo. Y cuando usted sabe que usted es un hijo de Dios, usted dice, uy, no, yo soy un hijo de Dios, yo soy alguien importante, yo tengo valor. Cuando usted sabe que es un hijo de Dios, usted no está haciendo por ahí tontadas, perdóneme la palabra. Usted no está reuniendo con cualquier persona, usted no está hablando por allí cosas que no debe hablar, usted no está escuchando cosas que no debe escuchar, porque como usted está convencido de que usted es un hijo de Dios, ya ve por qué las personas empiezan a hacer cosas que no deben de hacer, porque no están convencidos todavía quiénes son. La gente que no se valora, la gente que no sabe quién es en Cristo Jesús, se va metiendo con cualquiera, va haciendo negocios con cualquiera, va haciendo cualquier cosa, escucha cualquier cosa, hace cualquier cosa, piensa cualquier cosa. Pero cuando usted está convencido de que usted es un hijo de Dios, usted ya empieza a pensar de una manera diferente. Cuando usted, hermano, me escuché una entrevista de un pastor que tuvo la oportunidad de comer con un rey, con el rey de España. Él le habló y le dijo, ¿cómo hace uno para llegar a ser rey? Él dijo, a mí desde pequeño me empezaron a entrenar para ser un rey. No me revolvía con cualquier muchacho, me revolvía con gente que tuviera también buenos principios y estuviera en una alta alcurnia. Empecé a estudiar. Yo no hacía lo que los otros muchachos hacían normalmente, porque yo estaba mentalizado de que yo iba a ser el sucesor de mi padre, que yo también iba a ser rey. Entonces ese hombre ya empezó a estudiar, empezó a documentarse, empezó a llenarse de conocimiento, empezó a guardarse la forma de vestir, porque él estaba mentalizado de que era un rey. Si usted y yo empezamos a entender de que somos hijos de Dios, hermano, usted toma su postura. Es como una mujer no va a estar con el uno y con el otro y con el uno y con el otro, ¿cierto que no? Porque es una mujer seria, ¿cierto que sí? Lo mismo un hombre. Pero la mujer que no entiende eso, la mujer que no sabe, que no se valora, pues está con el uno y con el otro y con el uno y con el otro. Pero cuando una mujer sabe y se valora, no hace eso, ¿cierto que no? Más o menos me hago entender, coloco ese ejemplo, lo mismo el hombre. Cuando un hombre sabe quién es, hermano, el valor que tiene, no está por allí con cualquier mujer no está por allí volteando, sino que está esperando la voluntad de Dios para que Dios le traiga esa princesa o ese príncipe, ¿cierto que sí? Pues aquí todos son casados, bueno, gloria a Dios. No le estoy hablando a jovencitos solteros. Entonces, mire la importancia, hermano, del Espíritu de Dios. Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera carta de Corintios 3:16. Sí, 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Miren que el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, le está diciendo a los corintios de que ustedes no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en usted. Es porque de una u otra manera ellos estaban ignorando que ellos eran el templo de Dios. Y eso pasa con muchos cristianos. Hermano, ignoran de que son el templo del Espíritu de Dios. Imagínense, son el templo del Espíritu Santo. Imagínense que dentro de usted está el Espíritu de Dios. Tres nomás, todavía no lo conocen, no saben. El Espíritu de Dios mora en usted, está dentro de usted. Pastor, pero es que yo tengo errores, yo tengo esto. ¿Qué importa? Él está morando dentro de ti y está empezando a hacer una obra redentora en tu vida. Él es el que está empezando a perfeccionarte. Y a medida que usted lo busque más, pues te va a perfeccionar más. Y se va a acelerar más la bendición. Amén. El Espíritu Santo no viene en los perfectos, no. Él empieza a perfeccionar en los que vienen, los que llegan. Él te quiere perfeccionar, Él te quiere empezar a transformar. Entonces la gente piensa, no, eso no es para mí porque yo cometo errores. No creo que sea templo porque yo cometo errores. No, hermano, es que Dios decidió morar con nosotros, con los errores, ¿para qué? Para empezarnos a perfeccionar. Entonces la gente piensa de que porque comete errores, el Espíritu Santo no, pastor, esa prédica no es para mí. Al revés. Entre más errores cometamos, es donde más tenemos que buscar del Señor y decirle, Espíritu de Dios, ayúdame, guíame, Señor, convénceme de justicia, de juicio y de pecado. Yo no quiero seguir pecando, Señor, ayúdame. Pero eso se llama humillación. Lo que hizo Jesucristo en el Jordán, ¿se acuerdan? Se humilló. Al Espíritu Santo le encanta cuando usted le ora así, cuando se humilla. Porque si usted y yo no nos humillamos, hermano, mire, el Espíritu Santo dice, este se humilla cuando falla. ¿Por qué Jesucristo, hermano, el Espíritu Santo permaneció en Jesús? ¿Jesucristo tenía fallas? ¿Cierto que no? Y aún así se humilló. ¿Cierto que sí? Aún así se humilló. Entonces, este se humilla fallando y aún cuando no falla también se humilla. Así pasa con nosotros, hermano, de que si nosotros tenemos la humildad y nos humillamos, tengamos razón o no tengamos la razón, eso le encanta al Espíritu de Dios. Usted y yo nos empezamos a humillar, hermano, Él va a empezar a morar en nosotros. Y si mora en nosotros, va a empezar a suceder todo lo que hablamos ahorita. Amén. Vas a empezar a tener confianza, seguridad, tranquilidad, paz. No hay plata, estás en paz, tranquilo. Hay dinero, estás tranquilo. Tener los hijos ahí cerca, estás tranquilo. No los tenés, estás tranquilo. Hay enfermedades, estás tranquilo. No hay enfermedad, estás tranquilo. Porque es la seguridad y la convicción que el Espíritu Santo te da. Amén. Ahora, usted y yo leamos Hechos de los Apóstoles para terminar. Capítulo 1. Uno 4. Hechos de los Apóstoles, hermano, nos muestra la primera vez que vino el Espíritu Santo con poder, perdón, la primera vez no, cuando vino el Espíritu de Dios con poder sobre los apóstoles. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Los apóstoles hicieron ciertas cosas y el Señor Jesucristo les dejó unas instrucciones a los apóstoles para recibir ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, si ellos recibieron el Espíritu Santo con las instrucciones que Jesucristo les dejó, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo tenemos que hacer. Primero le dice que no se fueran, que no se movieran del lugar donde estaban y que esperasen. Muchas veces nosotros queremos el ya. No, espérese. Esperémonos. El Señor va a obrar, el Espíritu Santo se va a manifestar,
pero en el tiempo que Él quiera. A medida que usted lo busque más, Él se va a manifestar. Más se va a cortar el camino, más se va a cortar la distancia. Entre más usted busque, más rápido va a llegar. Más rápido. Otro punto, el 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. O sea que la unidad, la perseverancia en la oración y rogando, ¿qué va a pasar? Mire lo que va a traer el resultado en el capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, hermano, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Entonces, para ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Orar, perseverar, esperar, hermano, y tener unidad. Amén. Entonces va a venir el Espíritu Santo, me va a llenar y eso va a hacer de que yo empiece a sentirme de una manera diferente. Amén. Va a empezar de que yo empiece a sentirme diferente, a sentirme, no a tener un conocimiento, a sentirme diferente. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia de este 2025, hermano? Tiene mucha información, tiene mucha letra, mucha información, pero cuando se va a sentir, la iglesia se siente totalmente diferente, no se siente como sabe. Amén. Tiene conocimiento, pero se siente con depresión, se siente con tristeza, se siente con soledad, se siente con amargura, se siente con depresión. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento, pero se siente mal. Y Dios quiere que usted y yo, así mismo lo que sabemos, nos sintamos. Amén. Pero eso es lo que hace la presencia de Dios. Eso no se puede fingir. Ahí no se puede manipular eso. Entonces, cuando usted empieza a hacer todos estos pasos, el Espíritu Santo va a empezar a morar en usted. Va a permanecer en usted. La unidad, el perseverar en la oración, la humillación, el orarle, tenerlo en cuenta en todos sus caminos, va a hacer de que el Espíritu Santo permanezca y Él a cambio te va a dar esa seguridad, esa confianza y esa tranquilidad. Amén. ¿Cuánto le gustaría la tranquilidad? Uy, como a 3 nomás. Hermano, ¿a cuánto le gustaría sentirse seguros, tranquilos? Eso no se puede comprar ni con el dinero, hermano. De que usted se sienta feliz, se sienta tranquilo, gozoso. Eso solamente lo puede hacer es una persona y es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero si no buscamos ni hacemos los pasos para que Él venga a nuestras vidas de esa manera, no va a suceder, hermano. No va a suceder. No va a pasar.